El gas es el insumo fósil más barato y limpio para producir electricidad. Por eso es conocido como el combustible de transición por excelencia hacia las energías renovables. Olvidémonos del carbón, que es caro y muy contaminante para producir electricidad. Mejor aprovechemos que México tiene acceso a gas abundante y barato, en lo que desarrollamos suficiente infraestructura de energías renovables. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Viendo los modelos más exitosos, tenemos que seguir desarrollando las energías renovables y la generación en base a gas natural. Me parece que la combinación entre ambas es lo que nos puede dar un sistema eléctrico competitivo y robusto desde una perspectiva pues, operativa, ¿no? Hoy por hoy tenemos una ventaja, que Estados Unidos está produciendo el gas en términos de costos más competitivo a nivel mundial. Entonces, lo que hace más sentido desde una perspectiva económica y financiera es traer ese gas, dado que hay un exceso, y esto, pues por eso se vuelven tan importantes los gasoductos. Y entiendo, ¿no? que incluso llega un momento, nos platicaban en otra ocasión, es tanto el gas que hay en Estados Unidos y en el corto plazo no todo lo pueden desplazar. Correcto. Que por eso México en este momento es la mejor opción para poderlo vender. Sin duda, llegó un momento hace un par de meses que había hasta un pago para los que pudieran llevarse el gas de la producción. Pues eso hay que decirlo así de preciso. Te pagan para que te lleves el gas. Yucatán ha estado en los últimos semanas o meses en los diarios, sobre todo porque se habla de que hay apagones. Ha habido apagones eléctricos y luego no queda claro por qué es, pero se sabe que tiene que ver algo también con la generación y con el gas. ¿Cuál es el tema en Yucatán? En Yucatán lo que tienes es, existe un gasoducto, básicamente, que va de Tabasco hoy por hoy a Yucatán. Ese gasoducto está alimentado de la producción históricamente de un centro de procesamiento de Pemex. A medida que ha venido una declinación en la producción de gas natural, estamos mandando, si mal no recuerdo, alrededor del 25% de la capacidad que tiene ese ducto. Entonces, las plantas que tienes en Yucatán, hoy por hoy, pues están generando menos de lo que deberían de generar, simplemente porque no hay insumo y se tiene que contrarrestar en alguna medida pues, a través de producción de generación con combustóleo, que obviamente pues, es más contaminante y más caro. Entonces, o sea, plantas sí hay. Plantas sí hay. Lo que no tenemos ahorita es el gas suficiente para poderlas... Correcto. O sea, hoy por hoy, si el gasoducto estuviera operando a su capacidad, no tendríamos problemas en términos de estos apagones. Con tanto gas, no podemos permitir apagones como los que sucedieron en Yucatán por falta de este insumo. Debemos ampliar nuestra producción y si no es rentable para Pemex sacar el gas, entonces adoptemos tecnologías más eficientes, como podría ser el fracking. Muchos dicen hoy, sí, pero en México, fracking no. Yo entiendo que sobre todo la preocupación, muchos la argumentan, es medioambiental. Ahí hay dos cosas, Enrique. Hay que desmitificar efectivamente, como dices, este tema. Para empezar, sí se utiliza agua, pero no se utiliza necesariamente mucha más agua que para un campo de explotación de hidrocarburos convencional. Segundo, efectivamente se nos dice también que puede haber impactos ambientales por la perforación misma, por la técnica. En realidad, de lo que se ha estudiado en el caso de Estados Unidos, tienen aproximadamente unos 10 años de una industria intensiva en gas shale, pues no se ha encontrado y no hay un consenso respecto a si hay
un impacto ambiental mucho mayor que el que ya tiene una industria normal. Porque estas cosas hay que verlas en términos marginales. No me digas que hace daño, dime si hace más daño que lo que hoy hacemos. Y no es así. Ok. Esa es una. Y la otra es estudiar el caso, por ejemplo, de Canadá. Canadá es un país que ha explotado hidrocarburos por décadas y que la técnica de fracking la utilizan desde hace 40, 50 años. Ok. ¿Has escuchado un problema de crisis medioambiental en Canadá al respecto? ¿O gente que se está quejando y sociedad que está No, y haciendo menos en un país que tiene el tema de la naturaleza y del cambio muy climático presente? tan presente. El recurso más barato disponible que tenemos actualmente para generar electricidad, que es el gas natural. En México tiene es el sexto lugar en reservas disponibles de gas no convencional en el mundo. Estoy hablando de lo que vemos nosotros que sucede con nuestro vecino del norte, en Texas específicamente, pero por supuesto en toda la zona también de Pensilvania, de las Dakotas, donde lo que ellos están haciendo es la explotación del recurso más barato que existe actualmente para generar electricidad. Y los precios son tan bajos que te voy a decir una cosa. Cuando es una fecha mala, son hasta 5 veces más bajos que la producción de energía solar y viento, que ya son más baratas que todos los demás hidrocarburos. O sea que siendo, digamos, el gas, que a pesar de que sigue siendo un combustible fósil, primero, es mucho más limpio que si fuera, digamos, el petróleo. Sí. Es mucho más barato y además de ese sí tenemos un montón. Como pasó en Estados Unidos, Argentina está dejando de ser un país importador para convertirse en un exportador de gas a partir del fracking. Me decías que estuviste en Argentina. Es correcto. Y fuiste a ver lo que ellos están haciendo sobre el famoso tema del fracking. Es correcto, en la formación de vaca muerta. ¿Qué está pasando en Argentina? Es un cambio completamente radical de lo que habíamos visto anteriormente. Apenas hace 3 años, Argentina era de los grandes importadores de gas natural del Cono Sur, justamente y compitiendo en precios con Uruguay y también con Chile. Eran competidores y básicamente quién pagaba más por el gas natural para podérselo llevar. ¿De dónde lo traen? Lo traen de todas partes del mundo. Puede ser que venga de Arabia, puede ser que venga de Noruega, puede incluso un cargamento llegó hasta desde Australia. ¿Qué termina pasando? Al día de hoy, con toda una inversión y sobre todo con una estrategia muy clara desde la empresa estatal, desde YPF, pudieron justamente llevar todas las inversiones de empresas privadas que tienen un conocimiento, que tienen una experiencia, para ir incorporando esto. Al día de hoy, estamos viendo que Argentina ya está, de hecho ya zarpó apenas el sábado pasado, el primer buque metanero, ya están exportando ahora, con lo cual los ingresos que está teniendo el Estado argentino, las provincias que están teniendo también un ejemplo y un liderazgo importante, nos muestra que sí se pueden hacer las ¿Pero cosas. esto es fracking? ¿O Sí, esto? ¿Es sí. como lo de Texas? Esas son formaciones, y creo que eso es muy interesante, son formaciones donde la roca normalmente está muy apretada, cuando se habla que hay muy baja permeabilidad. Entonces se tienen que combinar dos cosas. Un pozo que termina siendo en algún momento horizontal, donde se truenan precisamente las rocas, se abren, se fracturan, de ahí viene la Por parte eso del es fracking. Y justamente eso nos lleva a que puedan fluir los hidrocarburos. Típicamente por la presión de la roca tiende a cerrarse. Ahí es donde justamente se empiezan a poner nuevos químicos. Químicos que típicamente el 99% es agua, hay un elemento de arenas que son las que terminan que la formación no se cierre y se ponen algunos químicos. Esos químicos, mucha gente pensó en Estados Unidos de que saben que no puede ser el caso. No sabemos qué es lo que está ahí. En el caso mexicano y también en el caso argentino, todas las fórmulas que se inyectan son conocidas por el público, pero también por la autoridad, todas. Y quizá no son muy diferentes de las que se usan de todos modos en la industria. No, para nada. En realidad te voy a decir, gran parte de lo que se usa de los químicos son básicamente soluciones en gel de bacterias, para evitar justamente que se creen una especie de corrosión y que pudiera dañar la tubería. Si se daña la tubería es cuando hemos llegado a ver justamente accidentes de derrames, en este caso que terminan contaminando los mantos acuíferos. Esos son los que nos terminan dando en la torre, pero eso es cuando está mal hecho. Aquí en México tiene una regulación, si me preguntas a mí, un poquito excesiva, incluso en ese caso, pero hemos pecado de que se hagan bien las cosas. Todavía no hemos incorporado, a pesar de tener el cuarto y el sexto potencial más grande del mundo, tanto en petróleo como en gas, no lo hemos explotado. Ojalá que nos diéramos la oportunidad como país de explorar estas avenidas. Sí, porque lo que no tiene sentido, es que por un lado hacemos mucho énfasis en que queremos tener soberanía o autonomía energética.
Pero luego hacemos una lista larguísima de los cómo no. Exacto. Pues entonces, por fin, ¿es más importante el principio que quieres alcanzar o a veces te pones tantas restricciones que en el fondo estás violentando el principio? Además, mira, agarremos un ejemplo que seguramente la gente que está en la península de Yucatán lo tiene más cerca. Ahorita hemos visto algunos apagones. Estos apagones han sido precisamente porque no tenemos suficiente gas natural para llevarlo a la península. No es un problema que no haya plantas para producir electricidad. Plantas tenemos. Plantas hay. El problema es que no tenemos cómo alimentarlas. Claro. Así como México tiene unas enormes reservas de gas, no obstante, en el corto plazo nos conviene importar el americano porque está mucho más barato. Pero para cuando ese gas ya los americanos lo puedan vender más caro, nosotros tuvimos que haber hecho inversiones. Es correcto. Para poder tener gas a precios asequibles en el país. Es correcto. Aquí un punto esencial es esto, y le acabas de pegar yo creo que el punto más importante de la industria energética. Esas son decisiones mediatas. Todas las decisiones que estamos tomando o dejando de tomar el día de hoy son decisiones que las vamos a ver en 4, 5, 10 años. Sí. Tenemos que ir creando desde ahorita toda la infraestructura, la cadena de suministro, la relación con las comunidades, que eso es una parte muy importante, para crear una relación de negocios estable entre el Estado, ya sea las empresas estatales y los privados. Puede ser ese conjunto que nos lleve a un círculo virtuoso. Ahorita lo platicábamos fuera de cámaras. El ejemplo crucial es Coahuila. Coahuila acaba de anunciar con bombo y platillo que van a hacer compras de carbón, de ese cochino carbón. Y en cambio tenemos ahí en la cuenca de Sabinas, precisamente en Coahuila, que podemos traer ese gas. Podemos sacarlo más barato. Sí, es increíble que, por un lado, que cuando se sabe que el carbón, en el caso mexicano entiendo que ni siquiera es de una gran calidad energética, produces poca energía y además es muy contaminante. Es correcto. Básicamente eso es lo como se conoce como low grade. Tiene mucha ceniza, produce mucha ceniza, y por otro, tiene un bajo poder calorífico. Pues es un sinsentido. Regresando al tema que ahorita platicábamos de la soberanía energética, es muy interesante porque para poderlo quemar en las plantas que tenemos en Coahuila, necesitamos importar carbón de Kentucky. Ah, claro, me decías que ahora resulta otra vez, por este arreglo raro, porque pues no puede sonar lógico. Es correcto. ¿No? Raro, en donde dices, bueno, vamos a comprar carbón mexicano. Es un poco como lo que pasa con el petróleo, ¿no? A veces tiendes a mezclar el pesado con el ligero para que lo puedas procesar. Exactamente. La soberanía energética en el siglo XXI no se obtiene de la misma forma a la que lo hicimos en los 70s. En la actualidad se obtiene aprovechando las tecnologías más eficientes y amigables con el ambiente, que son las energías renovables. Durante esta transición hay que aprovechar la abundancia de gas natural que tenemos para seguir produciendo electricidad.